palabra, ¿verdad? Es una palabra que Dios me ha dado desde hace tiempito, que venimos pasando por problemas, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos en tiempos difíciles? Crisis, conflictos, problemas, tenemos una pandemia, tenemos una guerra al lado, ¿verdad? En los vecinos. Entonces, en este tiempo hay situaciones bien confrontativas para nuestra fe y nosotros necesitamos tener una base para actuar en momentos de crisis en nuestras vidas. Y de eso se trata este tema, ¿verdad? Cómo caminar y tener sabiduría en tiempos difíciles, siguiendo la brújula de Dios. De eso vamos a estar hablando, así que vamos a decir al Señor que abra nuestros corazones y el entendimiento para que no solamente sea una palabra aquí en el conocimiento, sino que baje a nuestros corazones y que la podamos poner por obras, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar aquí, gracias porque tú nos trajiste aquí con propósito, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es cortante, dice que penetra hasta lo profundo de los tuétanos y rompe ahí, Señor, toda cosa que no está bien en nuestras vidas. Y nos hace, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos. Abrimos nuestros corazones como esa tierra que es fértil, Señor, donde tu palabra como semilla germina prontamente, Señor, y da fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. No sé si echarle un chiste antes de empezar. Pero no sé si se van a reír. Yo sé que el pastor a lo mejor no se va a reír. Pero bueno, dice así. Estaba el pastor predicando, empezó a las 6 de la tarde. Y eran las 7, las 8, las 9, las 10 y el pastor predicando, mano. Él estaba bien emocionado como ahorita, ¿verdad? Y entonces los hermanos ya se pueden poner un poquito incómodos. ¿Y cuándo va a terminar de predicar, Dios mío? Entonces hubo un hermanito que como a las 11 de la noche, pues eso fue en la tarde, se fue para atrás y dijo, ¡Faraón! Y el pastor se asusta. ¿Y qué? Deja ir a tu pueblo. Ojalá que no me digan a mí así. Yo pensé, bueno, si saben de la palabra se van a reír. El que no conoce la Biblia, pues, ¿qué digo? Ni entendí. Pero sí. Entonces, como les dije al principio, ¿verdad? Necesitamos una brújula para poder guiarnos en el camino. Este mes vamos a estar hablando de dirección, de pasos a seguir, de la brújula. Y yo encontré que, ¿verdad?, que la brújula es la clave para encontrar nuestro norte en la vida. Nuestra brújula espiritual, ¿quién será? A ver, ¿quién? Jesús, claro, Jesús dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es la brújula en nuestro caminar. Y también podemos decir, ¿verdad?, que a través de Jesús y el Espíritu Santo, ellos nos guían. El Espíritu Santo vino a la tierra para guiarnos a toda verdad, dice, pero lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos habla a nosotros, ¿sí? Esa es la palabra más certera, la palabra de Dios escrita, ¿ok? O hablada, ahorita mismo la estoy hablando yo, ¿verdad? Y entonces esta es una palabra segura a la cual nosotros podemos fijar nuestras vidas, nuestro norte. Para tener la victoria en nuestras vidas, debemos caminar sobre lo que Jesús nos dice en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo a eso? Amén. Hoy vamos entonces a aprender ciertos pasos, ¿verdad?, que nos van a guiar en tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos donde sabemos que la venida de Jesucristo está cerca. Jesús está a la puerta ya. La segunda venida de Jesucristo ya es evidente. Todas las profecías se han cumplido y ya nosotros lo que necesitamos es estar listos, preparados. Este último tiempo Jesús no ha llegado por misericordia a nuestra familia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y es nuestro tiempo de levantarnos para ganar, empezando a donde diga en mi casa. ¿Cuántos hay en tu casa que todavía no están aquí con nosotros? Empieza ahí. Empieza por tus vecinos, empieza por todos los que tienen alrededor, porque ya estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos. Amén.
Entonces, antes de leer la palabra, que nos vamos a fijar y nos vamos a quedar ahí, yo sé que vamos a usar otros textos bíblicos, pero usted se va a parar hoy en Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 12. Ahí vamos a estar aprendiendo acerca de estos principios que queremos compartir hoy con ustedes. Entonces, debemos abrir nuestro corazón porque empieza así como con mucha controversia y vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, desde el verso 2 hasta el verso 12. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjense bien, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, los que están así, fluctuantes, ¿verdad? Los que están para allá y para acá, llevados por el viento como la ola de la mar. No piense que van a recibir, dice aquí. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosura. Perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El 12 dice: bienaventurado, aquí está, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, en el versículo 2 hay una afirmación que nos dice que realmente tenemos que sentir gozo cuando estemos en tiempos difíciles. ¿Cuántos pueden hacer eso? Yo no es tan fácil, ¿verdad? Porque más bien en la prueba hay como tristeza, como cuando hay prueba como que hay, qué sé yo, ¿qué hay cuando hay prueba? Lágrimas, ¿verdad? Angustia. Pero como que gozo no concuerda ahí la cosa. ¿Qué creen ustedes? Pero la palabra nos dice que sí debe haber un gozo. Pero no es un gozo frívolo, un gozo que sea, ay, sí, estoy contento, se me murió no sé quién y estoy contento. No, no es de esa manera. O choqué, gloria a Dios, aleluya. No. O tuve una pérdida o tuve una situación difícil. El gozo que está hablando aquí el Señor es un gozo interno, es una paz que solamente se alcanza cuando nos encontramos con Dios, ¿ok? Entonces dice, en el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note aquí que dice la palabra de Dios cuando nos hallemos en diferentes situaciones difíciles, ¿verdad? O sea que aquí las situaciones difíciles van a venir a nuestras vidas, queramos o no queramos. Se nos va a enfermar un hijo, nos van a pasar cosas. Actualmente nosotros tenemos muchas cosas que son hasta naturales. ¿Se acuerdan de cambios climáticos, verdad? La temperatura está loca. Todo eso nos afecta y trae aflicción a nuestras vidas. Cuando sale el sol, ¿sale para todos o sale para algunos? ¿Qué creen? Cuando hay tormentas, si hay una inundación. Ahorita yo estaba investigando cómo estarán los hermanos allá en Ucrania, ¿verdad? Y oí un video, qué tristeza. Pero saben que en medio de su tristeza ellos están hablando de que oremos por ellos para que Dios les revele a ellos
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual los tiene pasando por ahí? Yo estaba maravillada escuchando eso. Cuando yo realmente siento como mucha tristeza por esa guerra. Y todos nos angustiamos, ¿verdad? Todos decimos, bueno, cuando empiece allá a lo mejor se viene para acá o algo nos puede pasar a nosotros como consecuencia de esa situación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener gozo en medio de esa situación? Este gozo que habla en Santiago no es un sentimiento así como les dije, es un sentimiento interno de calma, de paz, de seguridad que Dios nos da. Y todo eso se adquiere en la presencia de Dios y en la oración. Como dice la Escritura, vamos a ver esto en Primera de Pedro 5:6. Dice así, Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene que cuidado de nosotros, cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda. Dice, noten aquí que aquí dice como león rugiente, porque Él no es un león rugiente. Él puede rugir. Y sí lo hace cuando nos quiere engañar, ¿verdad? Nos asusta. Pero el león de la tribu de Judá, ¿quién es? ¿Quién? Es Jesús. Él es el verdadero león de la tribu de Judá. Pero el diablo siempre quiere disfrazarse de Dios, de luz. Entonces él aparenta asustarnos. Muchos con el miedo se paralizan, ¿verdad? Y no hayan qué hacer. Pero dice aquí en el versículo 8, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí. Esta es la palabra clave. Resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, esto de aflicción es para todos. Jesús, de hecho, nos preparó a nosotros para la aflicción. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso nos enseñó Jesús. La confianza que debemos depositar, en qué debemos estar firmes, y es en Él, ¿ok? Y el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que haya padecidos un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que esto es la meta de toda situación difícil, ¿verdad? Que el Señor permite en nuestras vidas. Él mismo nos va a perfeccionar. Él mismo nos fortalece, nos da la fuerza y nos establece. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no solamente permite situaciones difíciles, sino que nos dice cómo nosotros nos debemos comportar en estas situaciones difíciles, en estos momentos. Y este es el primer punto, dice así, tenemos que tener una actitud correcta en medio de nuestra prueba. La actitud vale mucho, por eso que ahí dice en el versículo 2, tened por sumo gozo, regocijaos en el Señor. O sea, siempre nos exhorta a tener una actitud que se vea. El gozo no es algo que usted puede esconder, ¿verdad? ¿Cómo esconde el gozo? Estoy contenta. No, cuando usted está contenta, usted salta, usted brinca, ¿verdad? Me saqué la lotería. No jueguen. Pero uno expresa, ¿verdad? Expresa esa alegría en nuestros corazones porque hay un gozo. Bueno, aquí el Señor nos está exhortando a que nosotros tengamos esa actitud correcta. Veamos el versículo 3 y estamos todavía en Santiago, acuérdense que de ahí no nos vamos a mover. El versículo 3 dice, sabiendo, o sea, ya estamos en la prueba, ya estamos ahí montados, ya tenemos guerra, vamos a decir así, ya tenemos pandemia, ¿o no? Ya tenemos clima loco, ya tenemos, aparte de eso se añaden los míos propios, que si de la economía de la casa, que si los hijos enfermos o tu mamá, cualquier cosa se te añade a todas esas aflicciones que tenemos. El versículo 3 dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que algo sucede, sabiendo significa que algo está sucediendo, que algo va a suceder en nuestras vidas.
sea, el versículo nos está dejando saber que nosotros tenemos que saber algo. ¿Y qué es lo que vamos a saber? Que esta prueba va a producir en nosotros algo increíble, que es la paciencia. Dice, para tener esta actitud correcta necesitamos tener también sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Y no es un temor que te vas a poner a temblar, ay, ahí viene Dios con la correa. No, el temor a su palabra, el temor a poner en obra su palabra. Dice que el principio de la sabiduría es también saber hacer lo bueno y hacerlo. Conocer la palabra y ponerla por obra. Eso te hace una persona sabia, una persona que tiene sabiduría. Entonces, cuando la Biblia nos da este principio, ¿verdad? Que la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es como ver la palabra de Dios, como ver las cosas con la perspectiva de Dios, como Dios las mira. Y reaccionar a estas situaciones de la vida como Dios, con los principios bíblicos, como hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, ya estamos entrando. Ok. Debemos actuar como seguidores de Cristo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. La sabiduría nos capacita para enfrentar tiempos difíciles, hermanos. Y no solamente para enfrentarlos, sino para salir airiosos, para salir en victorias de esos tiempos difíciles. ¿Ok? Es absolutamente indispensable para cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad?, que busquemos esa sabiduría. La palabra nos está diciendo que el que esté falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala, porque Dios la va a dar sin excepción y en abundancia a cada uno de nosotros. Dice que la tenemos que pedir. En esa sabiduría encontramos la confianza que necesitamos para confrontar la vida. ¿Ok? Nosotros debemos dirigir nuestras vidas hacia la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Saben qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Es desobediencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el principio? Dijo, de todo esto podés comer, pero este aquí que está aquí le dio una orden y se desobedeció esa orden y se introdujo el pecado. El pecado no solamente lo tenemos por naturaleza, que venimos del pecado, sino por nuestra propia cuenta. También nosotros hemos pecado. ¿Sí? A ver, levante la mano el que nada limpio, libre de toda maldad. Libre de toda maldad. Oh, sí. Dice la Biblia que el que se cree libre de toda maldad hace a Dios mentiroso. Así que tenga cuidado con esto. Porque estamos diciéndole a Dios que Él es un mentiroso. Y eso no se hace. Dios sabe, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones y ya nos proveyó lo que necesitábamos para eso. Él nos dio la provisión, ¿entiende? Entonces es bien importante que nosotros reconozcamos que somos pecadores, pero que también necesitamos la sabiduría para vivir esta vida como Dios quiere que la vivamos. ¿Y cómo es, pastora? ¿Cómo Dios quiere que vivamos esta vida? Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan y para que la tengan en abundancia. Una vida completa, llena de propósito, que me levanto y ya yo sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Eso es emocionante, eso es donde tenemos que estar. Y si no hemos llegado, ahí es donde tenemos que llegar. Vidas con propósito. Y más que todo ahora cuando los tiempos se han acortado, cuando ya nos queda muy poquito tiempo para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Que predicar el evangelio, hacer discípulos, cumplir con la voz de Dios, el mandato divino. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ratificar esta palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlos visto. ¿Cuántos amamos a Dios? A mí me fascina esta palabra porque nosotros amamos a Dios sin haberlo visto, ¿verdad? No nos ha predicado Jesús, nosotros nos basamos en lo que dice su palabra y ha sido para nosotros una realidad. Entonces, aquí dice, ¿verdad? ¿Qué más?
¿Por dónde me quedé? Vamos a ir aquí. En quien creyendo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. O sea, que creemos aunque no lo vemos. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es una palabra ahí que nos está volviendo a traer el tema de que nosotros necesitamos tener una actitud, ¿verdad?, apropiada a lo que Dios espera de nosotros. ¿Saben que hay una porción bíblica, no me acuerdo ahorita, pero Dios me la está revelando, otra vez me la está recordando? En la Biblia dice que su palabra no vuelve a él vacía. ¿Cuántos han escuchado eso? La palabra de Dios que nosotros predicamos aquí no vuelve a él vacía. Él lleva un mensaje delante de Dios. Y él le dice, ¿verdad? Esa palabra le dice, aquel la aceptó, aquel se echó mantequilla. Dios, hay una respuesta de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas con la palabra de Dios. Así es como yo lo veo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que entonces nosotros tenemos que estar bien, ¿verdad?, bien seguros de que cuando escuchemos un mensaje nosotros podamos hacer lo que dice la palabra o podamos entenderlo y empezar a purificar nuestras vidas conforme a lo que dice la palabra, porque lleva un mensaje delante del Señor y el Señor sabe, ¿verdad?, si la tiene que volver a repetir. Alguna vez me dijeron que una persona para poder aceptar a Jesucristo tenía que oír de él muchísimas veces, unas 7 veces. Y entonces después esa persona se decide por el Señor. Entonces para nosotros es bien importante saber estas cosas porque le tenemos que seguir predicando a la gente, aunque la primera vez no te escuchen, la primera vez y la segunda vez, y hasta que Dios haga eso que sea. Igualmente nosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos estar aquí, escuchar su palabra, renovarnos. Y ahorita ya veo que ya se están relajando un poquito más, ¿verdad? Pero me van siguiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el primero? Ni siquiera traen un libro, ni un cuaderno, ni nada para anotar. Ustedes serían demasiado sabios si me pudieran decir eso. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Necesitamos despertar. La palabra de Dios hay que pelearla en nuestros corazones para que nos pueda transformar. Usted tiene que anotar, usted tiene que traer. Si yo lo traigo y soy la pastora y yo anoto, imagínense que yo acepté a Jesucristo cuando tenía 15 años. Imagínense todos los sermones que yo he escuchado, las veces que yo he podido escuchar y leer la palabra. Y yo todavía sigo con mi cuadernito anotando el tema, porque a mí me interesa ser transformado. Yo sé que ahora tenemos Facebook y usted puede ir otra vez y escucharme de vuelta, ¿verdad? Entonces usted ahí en su casa, usted se puede poner a hacer las notas. A lo mejor usted es uno de esos, perdónenme si les ofendí. Pero de verdad, esto es serio. No podemos seguir tan light. Aunque estamos en Estados Unidos y aquí estamos muy incómodos, la iglesia de Jesucristo tiene que despertar a esta comodidad que tenemos. Y necesitamos levantarnos, aprender la palabra por nuestro bien, diga, por mi bien. Esto es una cucharada como mamá, ¿verdad?, que te estoy dando, porque es por tu bien. Mi familia es salva, gracias a Dios. Nos vamos, me voy con mis hijas, mis nietos, mi familia. ¿Por qué? Porque yo he puesto, ¿verdad? Claro, eso es una decisión individual y ellos tuvieron que tomar sus propias decisiones. Pero ahí estuve orando por ellos, dándole no sé qué, hasta que, ¿verdad?, hasta que todas se metieron ahí, hasta que yo creo que esa es una responsabilidad de todos los padres, de todos los abuelitos que están presentes. Necesitamos tomar estas cosas en serio para poder tener la actitud correcta. Usted en medio de la prueba tiene que estar gozoso, creyéndole a Dios, orando, buscándolo a Él. Amén. Dice, cuando somos probados es una oportunidad para hacer lo correcto o no. Acuérdense del libre albedrío. Dios no obliga aquí a nadie. Nosotros tenemos libre albedrío y nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de hacer lo que Dios quiere que hagamos o dejarlo pasar en nuestras vidas. Debemos ser sabios al saber el hecho de que Dios está activo en nuestras vidas y Él nos está enseñando algo, Él nos está desarrollando. Él quiere que tengamos el carácter de Jesucristo y por eso pasamos por estas pruebas. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que yo puedo pasar ahora a mi segundo punto y es el último para que se relajen aún más.
Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, de nuestras pruebas, tiene una prescripción. Ustedes saben que cuando uno va al doctor y le dice, tengo esto y tengo aquello, ¿verdad? Te dan una prescripción. Te dicen, ahora usted tiene que tomar esta medicinita divina, ¿verdad? Dios, la palabra de Dios es una prescripción para sanarnos. Dios sabe dónde estamos nosotros fallando, hasta dónde está nuestro conocimiento y qué más necesitamos aprender de Él y su palabra. Por eso permite estas situaciones para que nuestras vidas sean sanadas, para que nuestras vidas podamos crecer espiritualmente hasta la estatura de Cristo. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primera hija, Marile, yo no oraba mucho, lo confieso. Mi hija tiene 36 años. Bueno, cuando ella nació, yo no oraba. Yo oraba de vez en cuando. ¿Cuántos se identifican conmigo? Cuando tenía problemas, sí oraba, sí. Si tenía un asunto de una vez me ponía a orar, Señor Padre, ayúdame. ¿Saben qué pasó? Mi hija se empezó a enfermar casi toda la semana, todos los meses, ella le daba infección de garganta, infección de oído, y un día convulsionó. Eso traumó mi vida. Yo me traumaticé. Y después de ahí, yo aprendí a orar todos los días por mis hijas. Todos los días yo oro por mis hijas. Entonces, esa situación dramática, difícil, pasó en mi vida. ¿Pero usted cree que me ayudó esa situación o no me ayudó? No estuviera yo aquí hablándoles a ustedes si yo no hubiese pasado por esa situación. Y no solamente salir en victoria de esa situación. Porque cuando yo aprendí a orar, yo me di cuenta que lo que tenía era que reprender, sacar fuera, orar por ella, mantenerme en fe. Le dieron una medicina porque ella convulsionó. Y ustedes saben, cuando los niños convulsionan, eso es peligroso. Y empezamos nosotros como padres, Señor, ayúdanos, no queremos. Le dimos la medicina como por una semana y era droga. Se caía, no sé qué, y no. Tuvimos que orar, tuvimos que conocer a Dios de verdad, de corazón, para librar a la hija de eso. En estos días yo estaba hablando con mi segunda hija, ¿no? Y yo le digo, es que tú nunca te enfermaste. Y es verdad, yo nunca a mi segunda hija la llevé al doctor, porque ya yo había aprendido la lección. Y ahí fue que yo caí en cuenta, cuando estaba preparando, con razón Keren y no se me enfermaron, porque yo sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué hacía? Oraba, le creía a Dios. Dice que por sus llagas hemos sido todos curados. Dios curaba a las hijas. ¿Saben? Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos por 4 años y medio no tuvimos aseguranza ni podíamos ir al hospital porque nos habían dicho, no pueden hacer nada de eso porque nos habían dicho cosas así raras. Entonces, ellas no se enfermaron por 4. ¿Saben cuándo se volvió a enfermar la muchacha? Cuando nos dieron la aseguranza. Se enfermaron otra vez, claro, era dolor de estómago y no sé qué cosa. Pero hemos pasado por situaciones difíciles, pero hemos aprendido en qué estábamos fallando, qué es lo que Dios nos está enseñando. Entonces, en los momentos así, como ahora, tenemos que preguntarle, si es su caso, usted está pasando por situación difícil, pregúntele a Dios, dígale, Señor, ¿qué es lo que tú me estás enseñando? Porque Dios no quiere, ¿verdad? Si nos dice que Él vino para darnos vida, Él no quiere que usted esté todo el tiempo. Lo acabamos de leer, es ligero, es facilito, por un tiempo, dice, vas a pasar. Pero aprende la lección, porque esa es tu decisión, ¿verdad? Salir en victoria o no, eso es una opción que tenemos. ¿Amén? Entonces, hay una cosa que quería leerles aquí, dice, porque cuando tenéis que pasar por las pruebas, no son castigos de Dios. Cuando tú pasas por una prueba, no pienses que Dios te está castigando. Piensa en que es una oportunidad y que ahí empieza tu milagro. O sea, cuando tenemos una prueba, tenemos la salida. Tenemos el milagro que necesitamos. Lo único que necesitamos nosotros hacer es confiar en Dios y en su palabra. Y hay otra expresión aquí, ¿verdad? Que dice, porque la verdad de Dios supera todas las pruebas. No tengas miedo en las pruebas, porque estas son oportunidades para demostrar que que Dios es fiel para con nosotros, para demostrarle a los que nos rodean que tenemos un Dios todopoderoso y vivo. ¿Sí? Relájenme. Fíjense,
A veces la gente se para aquí y yo siempre digo, ¿pero qué? Estoy como el chiste ese, ¿por qué se tardan tanto? Pero, ¿cuándo se va a ir? Y yo, hay veces me pongo así con mi esposo, wow, pero ¿cuántos textos va a usar? ¿Verdad? Y ahora me doy cuenta que pararse aquí y hablar de las cosas de Dios no es fácil. Y más cuando traes un mensaje como este, que es confrontativo, algo que nos está pasando a diario. Entonces vamos a recoger el mensaje para que usted se lleve algo más concreto, ¿ok? Dice así: así que cuando estamos pasando por pruebas debemos saber lo siguiente. Primero, que tenemos que reaccionar con fe. No es positivo, no es positivismo, es con fe, es diferente. Dios controla la duración y la intensidad de cada prueba que tenemos. ¿Se acuerdan? No nos da carga que no podemos llevar. Juntamente con la prueba viene la salida para que podamos soportar, ¿sí? Para poder estar convencido de que pasamos la prueba y que Dios está con nosotros, debemos mantenernos en sabiduría. Debemos estar metidos, sumergidos en su palabra, ¿verdad? Hay una palabra rema que se nos revela, hay una palabra que se nos manifiesta en todo tiempo difícil. No sé cuántos les ha pasado eso, que han tenido tiempos difíciles y Dios se les ha revelado esa palabra. Otro punto es, Dios tiene un propósito específico para cada prueba. ¿Se acuerdan? Es por eso que Dios diseña nuestras vidas con propósito. He experimentado muchas pruebas, tengo 4 hijas, así que tengo mucho, ¿verdad? He experimentado muchas pruebas con mis hijas, pero de todas ellas me ha sacado el Señor. De todas, nunca me ha dejado desamparada, nunca me ha dejado ahí triste, sin salida. Él lo ha hecho bien en mi vida. He pasado varias experiencias dolorosas, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Amén. Cada prueba, vamos a aplaudir al Señor, porque yo no solamente a mí, yo sé que a usted también. A usted también lo ha librado el Señor, porque si no, no estuviera aquí. A todos nosotros hemos tenido esas experiencias maravillosas. Cada prueba nos bendecirá si reaccionamos en fe y si no nos quejamos. Esto es bien importante. Cuando nos quejamos, perdemos o desperdiciamos la oportunidad, el sufrimiento que estamos y no ganamos nada. O sea, que cuando usted decide, ¿verdad?, coger la otra acción de la que estábamos hablando hace rato, ¿verdad?, decide obedecer o desobedecer, cuando usted decide enfrascarse en su dolor, como muchos, a mí me pasó cuando una de mis hijas, ya lo dije el nombre, se me enfermó, yo me enfrasqué en ese dolor por mucho tiempo, muchos meses. Ay, pero ¿por qué? Si ella te sirve, si no sé qué, y diciendo, ¿verdad? Y mientras que yo estuve ahí, no salí del problema. Fue cuando yo entendí que dejando las cosas delante del Señor, cuando yo entendí que Él es soberano en mi vida, que Él es todopoderoso, cuando yo empecé a descansar en Él y decir, no, ya no me va a quitar más el sueño esto. Yo sé que tú la amas más que yo. Y dejé a mi hija en las manos de Dios, en el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fue cuando yo pude empezar a dormir como antes dormía, porque no podía dormir. Y era pastora cristiana. Pero es que cuando le pasa algo a tus hijos, tú sufres con tus hijos. No es fácil. O a alguien que tú quieres le pasa algo, tú sufres con esa persona. Pero aprendí que Él, el Señor Todopoderoso, Él sí puede darle un minuto más de vida, pero yo no. ¿Podremos nosotros, a pesar de que nos preocupemos y no sé qué, podemos añadirle un codo más de estatura a alguien? ¿O podemos añadirle un minuto más de vida a otra persona? ¿Verdad que no podemos hacer eso? Pero nuestro Dios Todopoderoso sí lo puede hacer. Entonces yo decidí descansar en ese amor de Dios. Porque de tal manera Dios nos amó, ¿verdad? Que Dios, estábamos hablando esta mañana, que dio su único hijo. ¿Quién de nosotros está dispuesto aquí a dar a su hijo? ¡Ja! Nadie, ninguno, ni siquiera los que no han tenido. Piénselo, voy a tenerlo y lo voy a dar. No, pero Él lo hizo porque fue su amor inmenso que entregó a su hijo para que todo aquel que somos nosotros crean, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces Él nos ha probado que Él sí puede con todo lo que nosotros
nuestras cargas, ¿verdad? Nuestras atribulaciones. Entonces, cada prueba produce una fortaleza, produce fe en nosotros. Cada situación difícil en nuestras vidas nos ayuda para ser mejores siervos del Señor. Toda esta experiencia que yo le estoy contando es porque pasé por eso. Y ahora yo sí le puedo decir a usted lo que significa Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo. ¿Pero por qué? Porque pasé por necesidades. Porque no teníamos que comer, pero Dios suplía. Dice la palabra del Señor que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nuestros hijos no van a mendigar pan porque tú has creído en un Dios todopoderoso. Y a pesar de que hay veces no teníamos, ¿verdad? No tenemos en nuestras casas, nuestra confianza está puesta ¿en quién? En el que suple todas las necesidades conforme a lo de nosotros, no, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces nuestro Dios es un Dios que es real y tenemos que probarlo, tenemos que caminar en su palabra por medio de la fe, tenemos que saber que toda esta situación que nosotros tenemos ahora mismo es temporal. Amén. Cuando dices temporal, no es para siempre, porque yo tengo una actitud apropiada, porque yo he puesto toda mi confianza en Él, porque yo me voy a alegrar en medio de mi tristeza. Yo sé que Él me va a sacar de esta. Imagínese, de 15 años, no le voy a decir cuántos tengo ahorita, ¿verdad? Pero desde 15 años he visto su mano milagrosa sobre nosotros, su cuidado, sus detalles, su hermosura. Entonces no se vale, ¿verdad? Que en tiempos difíciles nosotros nos volvamos a decaer y pensemos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a aquel? Si yo tengo un testimonio de una señora que me dijo, cada vez que voy para la iglesia me pasan cosas. Y yo le dije, no, lo que tú me estás diciendo no es congruente, no, te van a pasar de todas maneras, pero en la iglesia, en la palabra de Sion, podés estar seguro, porque Él es fiel y verdadero. Ajá. Entonces, cada prueba es una oportunidad para conocer a Dios. Las pruebas desarrollan el carácter de Cristo en mí. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Es a través de estas pruebas, a través de situaciones difíciles. Las pruebas pueden ayudarnos a evaluar nuestro andar con Dios, con el Espíritu, ¿verdad? Dios actúa en nuestras vidas porque Dios nos ha demostrado que Él nos ama y Él quiere que nosotros seamos perfectos como Él es. Él nos quiere perfeccionar y al final Él lo que quiere ver en nosotros es algo nuevo. Esa vida nueva que dice, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa vida nueva, ese propósito nuevo para poder andar en sus caminos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que Dios hoy nos ha enseñado cosas bien importantes. Actuar como lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Tenemos un Dios que es todopoderoso. ¿A quién iremos? Le dijeron los discípulos. Jesús tuvo un tiempito donde mucha gente le dejó de seguir. Y Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, y ustedes si quieren ir, váyanse también. Y ellos le dijeron, los discípulos, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Esta palabra es para ponerla por obra. Esta palabra no es para decir qué bonita. No, a mí me gusta. La otra vez yo di un mensaje y después vi a Ana hablando del mensaje. Ana Tello. Y me impresioné. Yo dije, wow. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí a ser entrenados, a ser capacitados para enfrentarnos después al mundo o a las otras gente y decir lo que realmente nosotros entendemos, pero también practicamos. Entonces, aquí es una cuestión de que tú mantengas tu actitud en medio de la prueba, sabiendo que tu Dios es todopoderoso para ayudarte a salir de toda situación difícil y que Él ha sido fiel para con nosotros, a pesar de que nosotros hay veces no somos tan fieles, ¿verdad? Y que cada prueba, es el segundo punto, que cada prueba en nuestras vidas tiene su prescripción, no viene por casualidad. No te está pasando cosas difíciles porque te tocó. Te están pasando porque Dios te está enseñando algo. Y Dios quiere que crezcamos a la estatura de Jesucristo. Amén. Entonces yo no sé cuántos de ustedes vamos a estar en pie. ¿Cuántos de ustedes
están pasando por situaciones así, y dice, porque a mí, Dios mío, no puedo con esto. Yo abro el altar hoy, ¿verdad? Para que si usted se siente de esa manera, si tiene una enfermedad, algo que dice, ya no puedo con esto, ya. Quizás tiene un dolor en su corazón por la pérdida, no sé. O tiene también una preocupación mayor que dice, es que yo no sé cómo voy a resolver esto. Si usted está en esa situación, le invito que pasen para acá, vamos a orar juntos. El Dios que me sacó a mí de todas las situaciones difíciles y que lo seguirá haciendo, ¿sabes? Porque seguiremos, ¿verdad?, en este mundo y vamos a seguir teniendo situaciones que no podemos sobrellevar. Ese mismo Dios es el que está aquí, que te va a ministrar. Ese mismo Dios te va a dar una palabra, te va a ayudar. Así que si usted está aquí, ¿verdad?, con sus cargas que no pueden llevar, yo les invito a que pueden pasar. Milagros, decía la canción de hace rato, milagros tú harás. Él está aquí para hacer milagros, para hacer un milagro en nuestras vidas. Si usted quiere tener sabiduría, también puede pasar. A veces nos falta sabiduría, vamos a pedirle a Dios juntos que le dé sabiduría para guiar a su familia. Necesitamos sabiduría para toda la vida. Sin sabiduría no hacemos nada. Y la sabiduría revelada es poder, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestras vidas, no solamente en el conocimiento, sino también poniéndolas por obra. Amén.